Que la paz y el amor de Dios esté brillando en este momento en cada uno de sus corazones. La verdad que es un buen momento para poder compartir juntos la palabra de Dios. Y ya vamos a ella. Yo quisiera en este momento invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Salmos, Salmo número 90. Salmo número 90. Dice como un subtítulo en la versión Reina Valera: Eternidad de Dios y transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Permíteme acudir a la lectura de este salmo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, la fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y en los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Creo que para la mayoría de nosotros este salmo es muy conocido. Y particularmente permíteme compartir que uno de los versículos que más me encanta leer y releer y meditar en él es el versículo número 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Meditando en estos días, en todo lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo, he querido compartir este salmo, porque es la oración de un siervo de Dios. Es una de las oraciones de Moisés que quedaron registradas en la Escritura, que quedaron registradas e incluidas en este libro de los Salmos. Cuando miramos este salmo nos damos cuenta de que es la oración de un hombre viejo, que es la oración de un hombre con experiencia, que es la oración de un hombre que ha vivido muchísimas instancias en su vida. Un hombre que por su formación, un hombre que por su simpleza, un hombre que por su capacidad fue elegido por Dios para una comisión muy importante: llevar al pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto a la libertad en el desierto. Y cosa que nos llama profundamente la atención: la esclavitud estaba en Egipto y la libertad estaba en el desierto. Vaya manera de pensar. Cuando hablamos de libertad, siempre imaginamos algo hermoso,
Cuando hablamos de libertad, nunca imaginaríamos libertad en un desierto. Tal vez si fuéramos a imaginarnos la libertad, la imaginaríamos en una pradera, en un campo hermoso, en un lugar lleno de flores, en un lugar rodeado del canto de los pájaros. Le imaginaríamos la libertad de esa manera. Pero Moisés fue comisionado a traer esa libertad. Dios dio libertad al pueblo de Israel. Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero antes de introducirlo a la tierra prometida, ellos fueron llevados en una larga travesía en el desierto. Cuando me puse a investigar este salmo, me di cuenta de las cosas maravillosas que Moisés está comentando en estos versículos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Si sabría Moisés esta historia, Israel había pasado muchísimas generaciones viviendo en Egipto como un pueblo extranjero. En un primer momento fueron aceptados, fueron recibidos en los tiempos que José gobernaba Egipto, fueron recibidos. Pero pasado el tiempo y pasado las generaciones, las cosas cambiaron para Israel viviendo en Egipto. Lo que antes se transformó en un lugar de refugio, en un lugar donde ellos pudieron vivir, pudieron desarrollarse como nación, ese lugar maravilloso al que fueron, donde fueron aceptados, porque eran parte de la familia de José. Eran parte de ese hombre que realmente había traído salvación a Egipto. Y todos conocemos esta historia. Pero los años pasaron y las cosas cambiaron en Egipto. Y lo que se transformó, lo que fue en un momento un paraíso para Israel, para Jacob y sus hijos, para Jacob y su descendencia y su generación, se transformaron en años de penosa y dura esclavitud. Así que Dios llama a Moisés, a este hombre que ahora nos está diciendo en este salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Moisés dice, tú eres Dios. Moisés nos está diciendo que desde el siglo y hasta el siglo, el Señor es Dios. Él es eterno. Él es soberano. Y cuando Moisés se compara con Dios, cuando Moisés compara lo que es el hombre delante de Dios, él exclama en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Moisés llegó a entender que Dios volvía al hombre. Dios buscaba al hombre. Y dice de la siguiente manera esta expresión, vuelves al hombre, buscas al hombre hasta ser quebrantado. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo, en estos días? ¿Qué es lo que estamos sintiendo alrededor de todo el mundo? El quebranto de las naciones. Una demostración clara de lo tan limitado que es la capacidad humana. Que ni la ciencia, ni la tecnología, ni las personas más capaces, ni los estrategas más capaces, ni las personas más capacitadas, humanamente hablando, en ciencia, en tecnología, en capacidad del hombre, han podido hasta ahora frenar la pandemia que se está extendiendo alrededor de todas las naciones. Pero Moisés nos habla desde la Escritura. Dios nos habla a través de su siervo, diciéndonos, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Y qué es el mensaje que Dios nos quiere transmitir? ¿Qué es lo que Dios está buscando que el hombre haga? La palabra nos dice claramente en el versículo 3 de este Salmo 90, convertíos, hijos de los hombres. Y más que nunca, este es el mensaje que la iglesia debe transmitir.
Este es el mensaje que el pueblo de Dios debe transmitir. Este es el mensaje que nosotros como hijos de Dios debemos comprender en nuestra vida. Es necesario que nos convirtamos. Es necesario que cambiemos. Es necesario que el rumbo de las cosas sea diferente. Porque cuando Moisés compara la transitoriedad del hombre, cuando Moisés compara esa pequeñez ínfima que es el hombre, dice en el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, como ese día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Cuando él sigue hablando y contándonos en el versículo 5, dice, los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y seca. Así es la vida del hombre. Mirá lo que dice el versículo número 7 de este Salmo 90, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Dice el versículo número 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y cuando avanzamos en este salmo, desde el versículo 13 al versículo 17, que es el final, vemos a Moisés expresando una oración. Y yo quisiera referirme al motivo de esta oración en este momento. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Mira qué profundo el versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Y aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Por qué Moisés expresó esta oración al final de este salmo? Donde él revela la gloria de Dios, el poder de Dios, la eternidad de Dios, comparándolo con lo pequeño que es el ser humano. Para nosotros poder entender estas palabras, tenemos que mirar un poco en el Antiguo Testamento. Hay una situación por la cual el pueblo había tenido que atravesar en el desierto. Y permíteme llevarte al libro de Números, en el capítulo número 25. Números capítulo 25. Números 25. Aquí nos habla de un momento especial en la historia del Señor, del pueblo del Señor, mejor dicho. Números capítulo 25. Dice así el versículo 1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo, y mire qué palabra dura, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos, de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, es decir, aquellos que habían fornicado en la presencia de Dios. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Israel. Y toda la congregación de los hijos de Israel
Y presta atención lo que dice a continuación, en el versículo número 6, al final. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que nos está hablando esto? Algo muy sencillo. Ellos habían traído los enemigos de Israel. Al ver que Israel era bendecido por Dios, habían traído a las puertas del campamento, vamos a hablar claramente, un prostíbulo. Un prostíbulo madianita a las puertas del campamento de los santos de Israel. Y nos dice la Escritura, lo acabamos de leer, que los hombres de Israel comenzaron a fornicar con estas mujeres madianitas. Y cuando comenzó el furor de Dios, dice que comenzaron a caer y comenzaron a caer y comenzaron a caer. El furor de Dios se encendió. Se encendió, dice, el furor de Jehová se encendió contra Israel. Así que había que tomar medidas drásticas. Pero conforme a todo esto que vemos que fue algo tremendo, vemos que uno de los hombres, en presencia de Moisés, uno de los hombres que estaba allí, aún en presencia de Moisés, de Aarón, de los sacerdotes que estaban en ese lugar, allí en presencia de toda la congregación de Israel, trajo una mujer como descaradamente y la lleva a su tienda. Y comienzan a mantener relaciones en esa tienda. Pero lo que más me llama la atención, dice en el versículo, que hizo este acto tan abominable, no solo en presencia de Dios y en presencia del pueblo de Dios o en presencia de los líderes del pueblo. Dice que lo trajo a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué lloraban? Porque la ira de Dios se había encendido contra Israel y la gente estaba muriendo a montones en ese lugar. Así que mientras unos morían, otros seguían fornicando. Mientras unos morían, otros seguían de fiesta, otros seguían la joda, como se diría comúnmente en el mundo. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Después vemos cómo Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y dice que fue y ejecutó a esta pareja que estaba fornicando en presencia de ellos, descaradamente. Y más adelante, si miramos en el versículo, dice, versículo número 9 del capítulo 25, para hacerlo un poco más corto, y murieron en aquella mortandad 24.000. 24.000 personas murieron en aquella ocasión. Algunos comentaristas, algunos estudiosos de las Escrituras han llegado a la conclusión de que este salmo fue escrito después de este episodio, el salmo número 90. Por eso es que Moisés expresa en este salmo, en el versículo 13, como una oración de súplica. Vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Aplácate. Vuélvete, oh Jehová. Por eso es que en el versículo número 7 también, para tener una idea más clara, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Notamos entonces que el siervo de Dios, en lugar de culpar a Dios, en lugar de preguntarle a Dios por qué está pasando esto, por qué tiene que morir tanta gente, por qué, él reconoce la justicia de Dios. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. No vemos en él una indignación, no vemos en él un reproche, no vemos en él una palabra que lo haga dudar de la misericordia de Dios. Al contrario,
Él se da cuenta de la santidad de Dios. Él entiende que el juicio de Dios era justo en esa ocasión sobre el pueblo de Israel. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Mis amados hermanos, pueblo de Dios, estamos viviendo tiempos que ninguno de nosotros duda, ninguno, de que formarán parte de la historia. Ya son parte de la historia. Nunca hemos visto algo similar. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirle al mundo? Yo creo que podemos hacer nuestras las palabras de Moisés en el Salmo 90, versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Hermanos, este es tiempo para reflexionar. Este es tiempo para meditar. Este tiempo es para pensar en aquellas cosas, y ya no voy a hablar solo al mundo que está perdido, vamos a hablarnos a nosotros, el pueblo de Dios. Este es tiempo para meditar en que tal vez hemos tenido oportunidades y no las hemos aprovechado. Tal vez hemos tenido momentos y nos hemos dejado llevar o arrastrar por una u otra situación, por una u otra cosa. Pero Dios está hablando. Dios está manifestando al mundo. El Señor nos está mostrando que Él es soberano. El Señor nos está mostrando que Él está hablando hoy a los hijos de los hombres. Convertíos, hijos de los hombres. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? ¿Cuál debe ser nuestro lema? ¿Cuál debe ser nuestro emblema? Invitar al mundo a convertirse. Invitar al mundo a buscar de Dios. Y yo estoy seguro, mi hermana y mi hermano, que muchos que antes no te oían, que muchos que antes hicieron oídos sordos a tus palabras, a lo que tú querías compartir del Evangelio, hoy tal vez no estén tan sordos. Hoy tal vez no estén tan indolentes. Hoy tal vez sí estén dispuestos a escuchar lo que tú les vas a compartir. Quiera Dios que nosotros nos podamos unir en oración. Quiera Dios que nosotros podamos unirnos y realmente buscar el rostro de Dios. Buscar como nunca la presencia de Dios. Y en este tiempo donde muchas veces, teniendo tantas oportunidades y tantas oportunidades de congregarnos, para ser sinceros, ¿cuántas veces las dejamos a un lado? Y ahora que no tenemos esa oportunidad, nos estamos lamentando. ¿De qué nos estamos lamentando? ¿Porque no nos podemos reunir? ¿Y cuántas veces lo pudimos hacer? Y por cualquier cosa, por cualquier motivo que realmente tal vez no era significante, decidimos quedarnos en casa. Total, va a haber otra oportunidad. Total, va a haber otro tiempo, va a haber otro momento. Porque a veces somos así. Siempre pensamos, bueno, más adelante tendré el tiempo, más adelante tendré el momento. Bueno, Dios sabe, Dios conoce. Hoy hemos sido tocados. No nos podemos juntar. No podemos estar más de pocas personas juntos. Es más, nos están animando a que no nos juntemos. ¿Es esto persecución? No. Gloria a Dios, aún no. No es tiempo de persecución. Es un tiempo en el cual Dios nos quiere meditando en su palabra y orando y en nuestras casas. Si algún día se diera el caso de que esto se transformara en un edicto o en un decreto solo para la iglesia, excluyendo al mundo, el día en que digan, bueno, podés el domingo ir al estadio a gritar por tu club de fútbol favorito, pero no podés ir a la iglesia, bueno, ese día será otra cosa.
Seamos sabios, hermanos. Entendamos los tiempos y las ocasiones. No estamos acatando la voz de un hombre, estamos acatando la voz de Dios. Porque Dios nos dice en su palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las autoridades que han sido puestas por Dios han sido puestas. Y hoy tenemos una orden de la autoridad civil de nuestro país, una orden del Poder Ejecutivo de nuestro país. No podemos reunirnos en las iglesias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Rebelarnos? ¿Enojarnos? No están persiguiendo a la iglesia. No están persiguiendo el Evangelio. Esto es por un tiempo. Ahora, si un día hubiera otra orden, donde tú puedas ir al shopping, puedas ir al mercado, puedas ir a la cancha de fútbol, puedas ir al festival, puedas ir al concierto, pero no puedas ir a la iglesia, bueno, ahí otro gallo va a cantar. Ahí otro tiempo tal vez vendrá sobre nuestra tierra. Pero hoy, hermano y hermana, hoy es tiempo de acatar, hoy es tiempo de obedecer, porque si obedecemos a la autoridad civil, estamos obedeciendo a Dios. Hermanos, hemos tenido tiempo de congregarnos. Si no los aprovechamos, bueno, tal vez esto sea un tironcito de oreja de parte de Dios. Mirá lo que te estabas perdiendo y ahora que no lo tenés, lo estás extrañando. Hermanos, busquemos la gracia de Dios y la sabiduría de Dios en este tiempo. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años y con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Hoy más que nunca el hombre se está dando cuenta de cuán limitado es la vida, cuán corta puede llegar a ser, cuán frágiles podemos hacer ante la realidad de la eternidad. Y Dios nos está invitando a los cristianos y a los no cristianos, a los creyentes y a los no creyentes, a que le busquemos de verdad, a que le busquemos de corazón. Yo te invito, iglesia del Señor, a que dobles tus rodillas. Esto no es como algo que el mundo lo toma bueno, como algunos han tomado esto como si fuera una vacación. Un tiempo para el esparcimiento, para entretenernos, para ver qué hacemos en casa con tal de no aburrirnos. Yo creo que deberíamos ser más sabios que eso. Deberíamos buscar, aprovechar este tiempo, aprovechar este momento en el cual estamos viviendo, para juntarnos como familia de la fe a orar. Si en tu casa hay más de uno o dos cristianos, bueno, júntate a orar con los que pueda orar. Y si en tu casa eres el único cristiano, bueno, enciérrate en tu habitación. Tu Padre está contigo allí donde tú estás. Pasa tiempo con la palabra de Dios. Pasa tiempo con la Biblia. Pasa tiempo orando, pasa tiempo cantando. No importa si sabes o no sabes cantar, si entonás o no entonás bien. Aún podés poner música cristiana, podés cantar, podés adorar, podés alabar. Te invito a que busques el rostro de Dios. Y Dios mediante, si en la misericordia y en el tiempo de Dios esto pasa, que algún día va a pasar, sepamos que que el Señor está a las puertas y nos está hablando de que ya está a las puertas, porque todas las señales se están cumpliendo. Y aún el mundo no cristiano se está dando cuenta que algo está pasando, algo que nunca se había visto antes. Estemos preparados. Tal vez esta sea el último aviso antes de su venida. Tal vez esta sea la última alerta para el mundo que no le conoce y para la iglesia que sí le conoce. Seamos sabios. Aprovechemos bien el tiempo. En este momento que Moisés pasaba allí y veía mucha gente morir, mucha gente caer en un lado y a otro, él decía, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que esto nos sirva para ser sabios. Que esto nos sirva, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que esto sirva para añadir a nuestro corazón sabiduría, para que sepamos aprovechar el tiempo, porque el tiempo se va y el Señor viene pronto.
Yo quisiera invitarte a orar conmigo en este momento, allí donde tú estás. No sé si estás en el living de tu casa, en el comedor, en la cocina, no sé, en cualquier lugar de tu casa, en cualquier lugar donde tú estés mirando este video. Yo quisiera invitarte a que ores conmigo. Y digamos así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia. Venimos a invocar tu rostro. Venimos a invocar tu nombre y a buscar tu rostro en este momento. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que estamos viviendo. Y aunque no entendamos todas las cosas, y unos digan una cosa y otros digan otras cosas, Señor, que nosotros solamente podamos escuchar tu voz. Que por medio de tu Espíritu tú estés hablando a nuestro corazón. Y que nos enseñes, como dice este salmo que escribió Moisés hace tanto tiempo. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a reconocer en nuestro corazón que tal vez en algún aspecto de nuestra vida aún necesitamos ser convertidos, ser tocados, ser cambiados. Padre, que tú también estés en este tiempo, no solo hablando al mundo que está perdido, sino a la iglesia que está buscando un rumbo, que está buscando salir adelante y predicar el Evangelio. Señor, ayúdanos a unirnos, ayúdanos a clamar delante de tu presencia, porque aún no hemos visto todo lo que podríamos llegar a ver, porque tu iglesia aún está sobre este mundo. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría. Te rogamos, Señor, que nos des no esta sabiduría del hombre, sino esa sabiduría celestial, esa sabiduría que viene del cielo, para entender en qué tiempos estamos viviendo y sepamos aprovecharlos para compartir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y Padre, también en oración, recordamos a todos nuestros hermanos que ahora, con los cuales ahora tal vez no podemos tener un lazo estrecho, tal vez no nos podemos congregar en este tiempo, en este momento, pero estamos unidos en la fe y en la oración. Estamos unidos, convencidos de que somos parte de tu pueblo y que tenemos un propósito en esta sociedad y en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Guarda a tu pueblo, Señor. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia también de nuestra nación. Oramos por nuestras autoridades nacionales, Señor, y oramos por todos los países de nuestra amada Latinoamérica. Oramos por todas las naciones. Padre, que tú tengas misericordia y que tú traigas un tiempo de paz, un tiempo de avivamiento y un tiempo de bendición como nunca antes se haya visto sobre nuestra bendita tierra. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga muy, pero muy ricamente.